Buen día a todos. El día de hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo realizar este mandala. Vamos a tomar 4 varillas del mismo largo. En este caso las varillas miden 20 centímetros. Le marcamos el medio, ¿sí?, a cada una para poder centrar en las varillas para comenzar el tejido. En este caso 10 centímetros. Hacemos la marca. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. Luego el proceso lo vamos a repetir en las siguientes que dejamos de lado. Vamos a tomar la lana, ¿sí? Hacemos un nudito y las unimos en la marca que realizamos. Corroboramos que las varillas estén niveladas y comenzamos a dar vuelta con la lana sobre el nudo que nosotros hemos realizado. Siempre mantenemos la lana tirante para darle firmeza. Esta es una parte crucial, ya que es la que nos genera que las varillas puedan estar firmes a la hora de realizar las figuras que vamos a hacer. Una vez que le dimos varias vueltas, vamos a abrir las varillas para que formen una cruz y vamos a continuar pasando la lana sobre esta nueva abertura que se nos generó entre las varillas. Luego vamos a empezar a enlazar directamente sobre las varillas para darle rigidez y firmeza. En este caso yo le di 4 vueltas. La lana con la que estoy trabajando, la blanca, es un poquito más gruesa, así que si ustedes tienen una un poco más finita por ahí le pueden dar un poco más de vueltas. Cortamos la lana, hacemos un pequeño nudito para sujetarla, cortamos el excedente y nos quedaría de esta forma, ¿sí? Podemos corregir un poquito, siempre asegurándonos que cada ángulo quede de 90 grados. Vamos a repetir el mismo procedimiento con las 2 varillas que habíamos separado. Muy bien, aquí tenemos las 2 X y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar en este caso con el color amarillo, vamos a unirlas, ¿sí? De esta forma vamos a lograr el mandala de 8 puntas. Anudamos sobre una de las varillas, sujetamos firmemente el mandala por el centro y comenzamos a tejer en círculos, ¿sí? O sea, una lazada en cada una de las varillas hasta completar la vuelta. Esta parte es por ahí la más engorrosa porque se nos mueven las varillas, tenemos que mantener bien la tensión de la lana para que justamente no se muevan y queden bien sujetas. Hay que hacerlo con paciencia, se nos van a ir moviendo las varillas cuando demos al menos las primeras vueltas, pero siempre es muy importante, una vez que terminamos con una de ellas, es ir corrigiendo las varillas y chequeando que todavía se pueden manipular. Entonces vamos corrigiéndolas para que mantengan siempre la geometría. Le di en este caso 3 vueltas completas, ¿sí? Sacamos luego el excedente, cortamos la lana y corregimos todas las varillas para que queden proporcionales y el mismo ángulo en cada una de ellas. En este caso yo tomé este color, un amarillo un poco más intenso. Y voy a seguir tejiendo en círculos y le vamos a hacer 3 vueltas más. Siempre manteniendo tensa la lana, ya que las varillas están unidas pero continúan
moviéndose un poco. Así que en esta parte siempre bien tenso, luego en las figuras que continúan sí podemos aflojar un poquito la tensión, hacerlo un poco más suelto. Volvemos a repetir, también tejemos en círculo con lana naranja en este caso. Vamos a hacer una vuelta completa. Y en este caso vamos a cortar la lana porque vamos a hacer un tejido sobre lo que ya realizamos. Así que le vamos a dar unas 14 vueltas y le vamos a dejar un cachito más. Este es el método que yo utilizo para calcular aproximadamente cuánta lana voy a utilizar en la vuelta que voy a generar. En este caso yo me voy a auxiliar de una aguja de crochet número 3. También se puede hacer con una aguja lanera, ¿sí? Se enhebra la lana y bueno, se va tejiendo. Pasamos la aguja por debajo de la lana, pinchamos, en este caso yo lo hago entre el límite del blanco y el amarillo y pasamos la lana generando un pequeño nudito. Enlazamos en la siguiente varilla y repetimos este patrón toda la vuelta. Anudamos, cortamos el excedente siempre corregimos, vamos verificando el trabajo que quede simétrico y que no se muevan las varillas. Ahora vamos a hacer un nudito, en este caso con el negro, para definir la figura. Cortamos el excedente y repetimos lo que hicimos con el naranja, ¿sí? Le vamos a dar una vuelta completa. Y en este caso vamos a darle 18 vueltas, que contempla las 8 vueltas para completar el círculo, más un excedente para poder realizar nuestro tejido. Volvemos a repetir, solo que la lana la llevamos del lado izquierdo de la lazada naranja, ¿sí? Repetimos sobre el lado derecho del naranja. Volvemos a hacer una lazada sobre la varilla que continúa y repetimos. Pasamos la aguja por debajo, pinchamos entre el blanco y el amarillo y la línea negra nos queda del lado izquierdo de la naranja que colocamos en la anterior. Volvemos a repetir el procedimiento y esta nos queda del lado derecho. Enlazamos en la siguiente varilla y repetimos el procedimiento hasta terminar la vuelta. Vamos a continuar con la siguiente figura. En este caso arranco con el color blanco, ¿sí? Anudamos en una de las varillas y vamos a hacer una figura de estrella. Contamos 3 varillas hacia la derecha y enlazamos en ella pasando la lana por detrás. Hacemos una lazada, volvemos a contar 3 varillas, ¿sí? Es una antes de la opuesta, hacemos una lazada y volvemos a repetir, ¿sí? Hasta llegar al inicio donde nosotros
colocamos la lana, donde hicimos el nudo. Repetimos el patrón con este rosa muy suavecito. Vamos a hacerle 3 vueltas. Ahora con el color rosado vamos a hacer otra figura. Nosotros íbamos hacia la tercera varilla y ahora vamos a ir directamente hacia la opuesta, ¿sí? A la que tenemos justo enfrente. Pasamos la lana por detrás, hacemos una, 2 lazadas, ¿sí? Y volvemos hacia la opuesta. Volvemos a realizar 2 lazadas, repetimos nuevamente. Al hacer 2 lazadas nosotros generamos más altura, ¿sí? La figura nos queda como un poco más flaca y más larga. Vamos a repetir esto 2 veces más, ¿sí? Sobre la varilla antes de pasar a la siguiente. Sujetamos la lana por detrás, giramos el mandala, ¿sí? Eso es para poder sostener el hilo y que no se nos salga para afuera, digamos, que no se empiece a ver la figura. Volvemos a enlazar con 2. Luego pasamos a la que continúa, volvemos a repetir y bueno, finalmente con las últimas varillas que quedan sin el diseño. Cortamos la lana y hacemos un pequeño nudito, ¿sí? Quitamos el excedente también. Nos va quedando así y ahora vamos a repetir exactamente la misma figura con este color. Vamos a ir siempre hacia los opuestos hasta completar la figura, ¿sí? Cortamos el hilo y repetimos con el violeta clarito, tipo un borgoña. Luego lo hacemos con el violeta y con el negro. Aquí no corté la lana, ¿sí? Ya terminé las vueltas, pero el negro le vamos a dar por último una vuelta circular, enlazando de varilla en varilla. Lo vamos a usar de guía para la siguiente figura, ¿sí? Es una sola vuelta, hacemos un nudito, cortamos los excedentes. Esta es una buena forma para ver si está quedando en círculo realmente, si hay alguna que nos esté quedando más hacia adentro de alguna de las puntas o más hacia afuera el tejido, y podemos ir corrigiendo. La figura la voy a realizar con esta gama de colores que va del amarillo hacia el verde. Vamos a cambiar esta. Vamos a colocar el verde más clarito. Vamos a comenzar con la primera, con el color más claro, el amarillo. Vamos a hacer un nudo. Y aquí vamos a tener que separar la lana del ovillo. Así que para calcularle, nosotros en este caso ya no lazamos sobre las varillas, porque la lana la vamos a cruzar hacia adelante, ¿sí? Entonces vamos a contar las vueltas hacia adelante. En este caso es una sola vuelta, así que cuento 8 y le dejo un excedente de algunas vueltitas más, solamente para poder hacer el tejido sobre la guía que nosotros colocamos. Vamos a tomar la lana, le damos una vuelta sobre el hilo negro y luego la pasamos hacia atrás, ¿sí? El tejido va a ir escondido por detrás del mandala. En este caso,
patrón que vamos a realizar va a ir, nosotros hicimos la primera figura hacia la tercera varilla, luego la hicimos hacia el opuesto, hacia adelante, y ahora la vamos a cruzar a la que continúa, ¿sí? A la izquierda de la opuesta, ¿sí? Pasamos la lana por delante de nuestra guía negra, hacemos sobre ella una lazada, hacemos una lazada sobre la varilla y comenzamos nuevamente. Le damos una vuelta sobre el hilo negro y la pasamos hacia atrás. Cruzamos la lana, pasamos la lana por delante de nuestra guía negra, hacemos una lazada, ¿sí? Y nuevamente enlazamos en la varilla, así hasta completar toda la vuelta. Este procedimiento lo vamos a continuar con toda la gama de colores, finalizando con el negro para darle un cierre a la figura. Vamos a hacer 2 vueltas con cada uno de los colores. Una vez completado con todos ellos, cerramos con el negro. Vamos a tejer nuevamente en círculo, ¿sí? Una sola vuelta para generar otra guía, ¿sí? Sobre ella vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos recién. Le hacemos un nudito al negro, cortamos el excedente. Vamos a repetir con los mismos colores. Esto quedaría así. Ya tenemos nuestra flor. Colocamos en este caso la lana blanca. Vamos a repetir el mismo patrón que hicimos con la tonalidad de los rosados, ¿sí? Pasamos la lana por detrás y hacemos una enlazada en la varilla opuesta, ¿sí? Justo la que tenemos enfrente. Como la lana es más gruesa, solo le voy a hacer una lazada, no 2, como hicimos en el rosado. Siempre sujetamos la lana por detrás antes de pasar a la varilla de al lado, para que no se asome por detrás del tejido. Completamos la vuelta, el mismo hilo que va pasando por detrás la sostiene y ahí ya la podemos liberar. Anudamos y continuamos. Este es el resultado. Ya vamos finalizando el mandala, así que aquí vamos a hacer el borde de cada uno de los pétalos. Tomamos el color clarito, el rosa clarito, hacemos un nudo en la varilla, cortamos el excedente. Vamos a ir hacia la primer guía que colocamos. Vamos a tener que cortar la lana, así que para calcularle vamos a darle 8 vueltas, que sería para completar una vuelta circular. Le sumamos 8 vueltas más para realizar el tejido. En este caso vamos a utilizar la aguja de crochet número 3, es indistinto. Hacemos el rulito, hacemos un rulo, pasamos a la siguiente varilla, repetimos.
Hacemos una lazada con la lana sobre la guía, la primer guía que nosotros realizamos. Enlazamos luego sobre la varilla que continúa. Completamos toda la vuelta. Ahora con el color rosado vamos a cortar la lana de la misma forma. Y ahora vamos a usar de guía la lana clarita que nosotros utilizamos, la lana clara que recién acabamos de colocar. ¿Sí? Hacemos una lazada dejando un margen entre punto y punto. ¿Sí? Pasamos la lazada sobre el rosa claro y dejamos una pequeña separación del punto que realizamos en la vuelta anterior. Volvemos a hacer una lazada justo enfrente, respetando el margen que dejamos entre los puntos. Enlazamos en la varilla y repetimos. Los nudos siempre se pueden corregir para que queden derechos. Repetimos esta figura hasta darle una vuelta completa. En este caso con el rosado vamos a hacer 2 vueltas, pero siempre vamos a mantener ese espacio que hacemos entre vuelta y vuelta respecto a los nudos, ¿sí? A las lazadas. Volvemos a dejar un espacio y completamos toda la vuelta. ¿Sí? Tomamos siempre como guía el rosa claro y el rosado que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a continuar con el color salmón. Repetimos, ¿sí? Vamos a hacer una sola vuelta con este color, pero tejemos de la misma forma, ¿sí? Pasamos la aguja por debajo de la lana, ¿sí? Y enlazamos sobre las vueltas que hicimos usando de guía el rosado claro y todas las que se han sumado a ese lateral. Siempre dejamos un espacio. Repetimos hasta completar la vuelta. La figura ya va tomando forma. Vamos a repetir el procedimiento con estos dos colores y concluimos con el negro. Aquí está terminado. La diferencia del negro, no dejamos espacio entre las lazadas de los laterales, simplemente la hicimos bien pegadita al violeta. Este es el resultado final, nuestra flor. Para finalizar, vamos a tomar cola vinílica, plasticola. Vamos a colocar un poco en cada una de las puntas y vamos a distribuir para que quede embebida toda la lana. Esto hace que se endurezca, queda transparente, ¿sí? Y es una forma de sellar los nudos finales. Espero que les haya gustado el mandala, que les haya sido de utilidad, que lo disfruten haciendo, eso es lo más importante. Cualquier comentario será bienvenido, si quieren dejarlo aquí debajo. Suscríbanse, por favor, así me ayudan a continuar creando contenidos.
Muchas gracias por haberme acompañado. Los espero en el siguiente video.